Entonces, pues muy buenos días para todos. Eh, Nuevamente nos reunimos para tener una sustentación del programa de la maestría en hidrosistemas. Mi nombre es Andrés Vargas, para los que no me conozcan, un saludo muy cordial para todos. Y pues el día de hoy tenemos la sustentación de Nicolás Escobar Castañeda, titulada Propagation of Uncertainty in Debris Flow Modeling. Y pues los directores de este trabajo fueron los profesores Jorge Alberto Escobar, que nos acompaña en sala, y el profesor Alfonso Mariano Ramos, que también pues, nos acompaña por medio de conexión remota. Nuestros jurados del trabajo pues son de primer nivel. Tenemos al profesor Edier, perdónenme aquí un segundito. Acá. Yo solo quiero confirmar si me están escuchando bien, que es que no tengo aquí como una interferencia. ¿Sí está bien? Yo estoy escuchando bien, sí, señor. ¿Los jurados también? Sí. Bien. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Vale, no, entonces continúo. Entonces, el profesor Ediel Vicente Aristizábal de la Universidad Nacional sede Medellín, y pues Mario Germán Trujillo, que pues es un profesor que en el momento se encuentra en la surcolombiana, pero es de la casa. Mario Germán lo conocemos desde hace mucho tiempo, entonces pues chévere encontrarte ahora en este rol, Mario, y pues a los jurados agradecerles su disposición y su trabajo en la evaluación del trabajo. Entonces, pues la sustentación se distribuye de la siguiente manera. Ahorita Nicolás iniciará su presentación donde nos cuente principalmente pues lo que se hizo, los principales resultados, y para eso Nicolás tendrá 30 minutos. Yo ahorita le cuento el tiempo a Nicolás y pues cuando le vayan faltando 5 minuticos le aviso como para que esté pendiente. De pronto también Natalia, ya que yo no estoy en sala, le puede avisar. Después de esos 30 minutos entonces vendrá la sesión de preguntas. Lo que vamos a hacer es que se van intercalando entre el profesor Edier y entre Mario, de a 2, 3 preguntitas, y más o menos esto tendrá una duración de 1 hora. Y luego de esas preguntas, pues tendremos la deliberación pues para asignar la nota de Nicolás. Entonces, más o menos el procedimiento. Entonces, Nicolás, pues, si ya estás listo, podrías iniciar. Yo tengo 7:06, digamos 7:07, arrancando la presentación. Entonces, pues, compártenos tu pantalla. Ya la veo yo allí conectada, aunque veo como otra pantalla. Ya no veo otra pantalla, ya está la presentación allí. Entonces, pues puedes iniciar y estamos pendientes para cuando termines. Un segundo para volverla a reiniciar, que es que el PowerPoint le lleva a uno el tiempo, entonces me ayuda. Listo. Bueno, gracias, profesor Andrés, por la introducción y pues de antemano gracias a los profesores Jorge y Alfonso y a los jurados por su tiempo. Bueno, media hora es cortica, entonces comencemos. Como el profesor Andrés lo mencionó, mi presentación el título de mi tesis es Propagation of Uncertainty in Debris Flow Modeling, an Analysis of Parametric Uncertainty of Two Depth Averaged Rheological Models. Y pues mis profesores, digamos, asesores fueron Jorge Escobar y Alfonso Ramos. Entonces, voy a iniciar delineando el contenido de la presentación de forma muy breve. Primero vamos a pasar como por una introducción rápida y la motivación de este trabajo, un poco de forma conjunta. Luego vamos a hablar como del objetivo principal y algunos objetivos secundarios de este trabajo que nos planteamos. Luego les voy a contar un poquito sobre la información que usamos y cuál fue la metodología que seguimos de manera muy simplificada. Después la idea es hablar un poquito del modelo numérico, de las ecuaciones, de cómo funciona y en general como del trabajo que se hizo en ese aspecto. Después de eso transicionamos hacia el análisis de incertidumbre. Luego pasamos a una discusión y conclusiones y finalmente pues yo quisiera terminar como delineando un poco las contribuciones realizadas, digamos. Entonces, para comenzar, como motivación e introducción, digamos que una de las primeras cosas a notar es que los flujos de detritos son uno de los procesos naturales más importantes y que causan un gran número de muertes anualmente digamos que en promedio, anualmente en todo el mundo. Y en particular en los países en desarrollo, el número de fatalidades debido a los flujos de detritos ha aumentado
16 veces desde la década de los 50 y parece que el crecimiento es como no lineal. Digamos que obviamente sabemos que esto tiene que tener como un techo, pero el punto es un proceso creciente y que genera pues bastantes daños. Adicional a esto, digamos que uno de los datos, por ejemplo, interesantes para poner sobre la mesa es que 4 de los 5 movimientos en masa más grandes en la historia colombiana en términos de fatalidades son justamente flujos de detritos. Y pues digamos que aunque es evidente, pues las pérdidas económicas asociadas a estos flujos pues son enormes y un solo evento puede superar varios millones de dólares en pérdidas. Entonces pues digamos que son muy relevantes. Adicional a eso, digamos que todos los aspectos del proceso de toma de decisiones normalmente involucran modelación de una forma u otra. Y nosotros presentamos como algunos ejemplos y una revisión bibliográfica de toda esta gama de decisiones técnicas y económicas que se soportan de una manera u otra en modelos. Entonces, desde análisis de riesgo hasta planeación y ordenamiento territorial, diseño de sistemas de alerta tempranas, de medidas de remediación, etcétera. Y digamos que a pesar de que los usamos ampliamente, realmente sabemos muy poco sobre cuánta incertidumbre hay en esos resultados, cuánta incertidumbre hay presente allí. Teniendo eso en consideración, creemos que para los tomadores de decisiones y los geopractitioners sería muy útil conocer un poco más acerca de la incertidumbre que está presente en esas salidas de los modelos. Y pues conocer esa incertidumbre nos va a ayudar a manejar el riesgo. La evaluación probabilística del riesgo, digamos que idealmente tiene que considerar esa incertidumbre y conocer esa incertidumbre nos abre la puerta a análisis diferentes, como por ejemplo, aquí son 2 ejemplos puntuales, son solo 2 ejemplos, realmente hay como muchas más cosas que se pueden hacer, pero una es, por ejemplo, cuando uno calcula una curva de riesgo de probabilidad de excedencia contra las pérdidas esperadas, pues uno podría pasar de tener una curva única a tener una especie de banda de confianza. Es decir, no, de pronto las pérdidas esperadas están entre este rango e incluso, dependiendo de las cosas, casi que una densidad de probabilidad de cómo es esa banda. Otro ejemplo así puntual nos abre el análisis análisis de confiabilidad, a empezar a hacer diseños por confiabilidad, considerando costos de falla y digamos que muchas otras cosas debidas a la variabilidad natural de los materiales con los que digamos que inherentemente trabajamos. Y digamos que un último elemento dentro de esta motivación es que realmente es un tema que se ha tocado muy poco en la literatura. Entonces, por ejemplo, uno de los comentarios del profesor Edier es que hay pocos trabajos que yo menciono que llegan hasta allá en términos de flujos de detritos, como de hacer un análisis de incertidumbre. Y una de las razones es porque realmente hay muy poco. Digamos que estos son 2 de los trabajos que a nuestro criterio más lejos han llegado. Y sin embargo, pues todavía tienen bastantes limitaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sabra, ellos utilizaron un método de Monte Carlo, pero solamente utilizaron 100 simulaciones para el Monte Carlo, lo que pues tiene como algunos problemas. Y el análisis que hicieron realmente no es en términos de las variables resultado, sino que básicamente hicieron como un conteo binario de llega o no llega con esas simulaciones que hicieron. Además, utilizaron distribuciones uniformes de probabilidad, entonces digamos que tiene bastantes problemitas, sin embargo pues fue un primer paso en esa dirección. Y este otro trabajo de Juan Luna, que es tal vez el más parecido, digamos que también tiene algunas de las mismas problemas. Ellos analizan distribuciones, pero realmente solo de manera puntual, en puntos específicos, no tienen ningún análisis espacial. No investigan la influencia de parámetros específicos en la solución del modelo y en ambos casos digamos que no se separan o se tratan de aislar las fuentes de incertidumbre asociadas pues a la variabilidad natural de los materiales, que es algo que pues que sí hacemos nosotros o que sí consideramos en este trabajo. Considerando eso, pasamos como a nuestros objetivos rápidamente. El objetivo principal es cuantificar la incertidumbre de las salidas relevantes de un modelo de flujos de detritos, en este caso 2 modelos reológicos diferentes,
y utilizando 3 técnicas distintas. Entonces, nuestra idea es que esta contribución técnica sea un pequeño paso hacia adelante pues la tarea de añadir criterios para la toma de decisiones y de tomar mejores decisiones, básicamente. Digamos, como objetivos secundarios, tenemos un análisis de la incertidumbre paramétrica de forma aislada, y ya les voy a contar más adelante qué hicimos para tratar de aislar la incertidumbre paramétrica de otras fuentes. Evaluar la sensibilidad del modelo a sus parámetros de entrada, entonces qué influencia tiene cada uno. Finalmente evaluar la influencia de la incertidumbre paramétrica, de cuál es la incertidumbre de esos parámetros, de esos materiales, y qué resultados tiene, cuáles son sus resultados o sus influencias en los resultados finales de las simulaciones. Y finalmente la idea también es comparar 3 métodos diferentes para cuantificar esa incertidumbre de manera cuantitativa, que puede ser, digamos, útil con miras a una aplicación práctica. Una metodología muy resumida o muy simplificada podría ser de este estilo. Entonces nosotros arrancamos con una construcción y calibración de modelos y algunas pruebas donde incluimos el análisis de sensibilidad. Después hicimos una revisión bibliográfica donde encontramos o miramos qué ensayos se han hecho y se han publicado a lo largo del tiempo de esos parámetros físicos para saber cuál es la distribución y qué variabilidad natural existen. Y con esa información procedimos a hacer un proceso de muestreo y simulaciones, las simulaciones requeridas, digamos, para hacer la cuantificación de la incertidumbre cuantitativa, que es como la última fase. Entrando un poquito a la información que usamos, la información que utilizamos está basada en ensayos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, del USGS, y aquí, por eso mencioné anteriormente, esta fue una de nuestras decisiones para tratar de reducir la influencia de otras fuentes de incertidumbre. Entonces acá todo es muy controlado, las propiedades de los materiales, la granulometría, el contenido de agua, la densidad, la geometría del canal, todo está muy bien controlado, muy bien medido. Y pues adicionalmente nos da la ventaja de que tenemos información para calibrar y realmente probar el desempeño en estos modelos, que es muy difícil de tener en un caso real, digamos en una cuenca. Esa información incluye la posición del frente del flujo en el tiempo, la geometría de los depósitos y series de tiempo de profundidad en puntos seleccionados. Toda esta información la utilizamos durante el proceso de calibración. Este es un ejemplo de uno de esos experimentos. Entonces digamos que es un recorte de uno de los videos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde se muestra pues una ejecución de estos experimentos y uno de los, digamos, mapas finales de curvas de nivel de la geometría del depósito. Entonces, digamos que hay muchas cosas interesantes por discutir del video, pero en 30 minutos es difícil. Pero bueno, esta es como básicamente un ejemplo de los experimentos que utilizamos. Entonces, ellos compilaron muchos experimentos y nosotros utilizamos esa información para nuestros análisis. Pasando a la descripción del modelo, digamos que lo primero que a considerar es digamos que nuestro approach fue un approach promediado en profundidad, nuestro acercamiento, que es relativamente común en la práctica porque es un buen balance como entre una herramienta poderosa y el costo computacional, digamos, razonable para la aplicación. Y en estas ecuaciones, digamos que la rheología de los flujos termina involucrándose en estos términos de las ecuaciones que aparecen de la promediada en profundidad y pues que tratan de tener en cuenta las interacciones con esa frontera cambiante que es el fondo, que de alguna manera deja de ser explícita en ese proceso de integración. Puse aquí el término relacionado con el coeficiente de rugosidad de Manning, digamos que con base en un comentario del profesor Mario que mencionó en su revisión, pues que a pesar de que se menciona bastante, este término no está explícito en ningún lugar en el artículo y tiene razón, entonces decidí ponerlo como en la presentación. Digamos que esto es relativamente estándar en modelos promediados en profundidad.
y es utilizar como esta forma de la fricción que sale de análisis dimensional y se reemplaza después de como está aquí a la derecha. O de pronto un poquito más formalmente, así es como se lo muestran a uno siempre en 1D, pero un poquito más formalmente cuando ya es un modelo bidimensional, como está en la formulación de abajo. Adicionalmente, digamos, las ecuaciones incluyen pues términos adicionales que tratan de representar la reología del flujo y pues esas interacciones con el fondo, como ya mencioné. Nosotros utilizamos dos modelos reológicos diferentes para nuestras pruebas. Los seleccionamos por dos razones principales. La primera es que son dos de los modelos más comúnmente utilizados tanto en software comercial como en software de investigación. Y la segunda es porque entre estos dos modelos, digamos que tenemos una variedad de estructuras matemáticas de esos términos de las ecuaciones, que es algo que, pues, que vamos a ver como con un poco más de detalle cuando llegue la discusión. Sobre la calibración del modelo, como mencioné, utilizamos como toda la información que teníamos disponible. Entonces, esta es la primera parte de esa información, que es la posición del frente de onda. Entonces, a la izquierda vemos la información que presentan Iverson y otros desde el servicio geológico, donde vemos pues varias realizaciones del mismo experimento. Y a la derecha vemos los resultados de los modelos calibrados con las dos reologías. Entonces, para cada reología se realizó una calibración independiente y pues allí se muestran los resultados para la posición del frente de onda. Digamos que para esta métrica o esta información en particular, los modelos reproducen muy bien las cosas, las métricas de desempeño son bastante buenas. Y sin embargo, quiero como hacer mención de la incertidumbre. Fíjense aquí cómo se diferencian entre diferentes realizaciones, a pesar de que todo es controlado. Ya existe, sobre todo hacia la zona distal del depósito, digamos, una variabilidad importante en los resultados experimentales. Entonces, quiero señalar eso porque va a ser relevante en la discusión. Otra de la información que utilizamos fueron la geometría de los depósitos. Desafortunadamente no presentan todos los depósitos en el artículo y la información no está disponible. Yo incluso le escribimos al profesor Iverson y nos contestó que esa información era análoga, entonces que tenía que ir a sacarla por allá de algún cajón en el USGS si la quería. Y bueno, pero estas son las que presentan ellos en el artículo. Y vemos que solo, a pesar de que presentan 4 realizaciones solamente, ya vemos una variabilidad bastante importante en resultados experimentales. Son realizaciones del mismo experimento. Entonces, simplemente entre diferentes realizaciones ya hay una variabilidad bastante importante de los resultados. Es algo para tener en mente y que nos da como una pista de que la incertidumbre natural de esos materiales pues es importante. La información de series de tiempo que utilizamos para calibrar los modelos la presento en esta diapositiva. Ellos tienen series de tiempo para 3 sitios diferentes en el montaje experimental, digamos. Y pues aquí se ve que el modelo digamos que representa más o menos bien la dinámica del flujo para los 2 primeros sitios que quedan sobre el canal, cuando el flujo está un poco más canalizado. Pero en el último sensor, que queda más hacia la zona distal del depósito, los modelos, a pesar de que lo intentamos por todos los medios, pues tienen problemas tratando de representar ese comportamiento. Entonces ahí nos encontramos con que pues todavía existen limitaciones en este tipo de modelos. Un último elemento que quería mencionar es sobre la calibración de los modelos en términos de la distribución espacial. Y es porque nos dimos cuenta durante este proceso de sensibilidad y calibración que diferentes parámetros controlan diferentes aspectos de los modelos. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 simulaciones con el mismo modelo reológico y que tienen el mismo coeficiente de rugosidad de Mann. Y son, pues digamos que en la serie de tiempo, y esto es una serie de tiempo de una de esas secciones, pero en todas las secciones es muy similar. Son muy similares, casi que indistinguible a ojo. Sin embargo, cuando uno va y mira, el depósito es muy distinto entre las 2 simulaciones. Y pues esto se debe principalmente a que el esfuerzo
de fluencia y la viscosidad. En este caso, esto es un ejemplo para el cuadrático, pero para el caso del modelo Coulomb pasa lo mismo, pues controlan el depósito. Entonces, las series de tiempo, nos dimos cuenta, están casi que exclusivamente controladas por el coeficiente de Manning, pero eso no hace que los otros parámetros no tengan influencia en la simulación, sino que controlan otros aspectos de la simulación, en este caso la geometría del depósito. Y por esa razón, pues utilizamos, que ya lo vamos a ver más adelante, utilizamos también una métrica asociada a la distancia que recorre el flujo. Entonces, esto respecto a los modelos. Ahora, respecto al análisis de sensibilidad, de incertidumbre, perdón. Entonces, el análisis de incertidumbre tiene básicamente como 3 etapas grandes. Una es el análisis de sensibilidad, otro es como un análisis y recopilación de información sobre cuál es la variabilidad natural de esos parámetros de entrada. Y luego ya después la cuantificación cuantitativa de esa incertidumbre, para lo cual utilizamos 3 métodos diferentes: el método de primer orden, segundo momento, el método de estimación puntual y el método de Monte Carlo. Y digamos que estas son como algunas de las preguntas que nos hicimos en cada una de esas etapas. En esto no me voy a detener mucho. Estas son como las ecuaciones de los métodos para cuantificar la incertidumbre. Sin embargo, pues me pareció relevante que estén aquí, principalmente para mencionar que, aunque nosotros supusimos en todo nuestro análisis que las variables de entrada, los parámetros de entrada son independientes entre sí, realmente ninguno de los métodos está obligado, digamos, a funcionar así. Digamos que aquí es claro que cuando la correlación entre dos parámetros es 0, pues esta fórmula se simplifica bastante. Sin embargo, los mismos métodos y el mismo tipo de análisis que nosotros utilizamos aplica aunque se consideren correlaciones entre parámetros. Incluso digamos que los scripts en Python que utilizamos para calcular pues la incertidumbre ya están en capacidad de considerar si existe correlación entre los parámetros. Como parte de esa delimitación decidimos considerar o suponer que eran independientes. En el caso de estimación puntual pasa exactamente lo mismo. Acá vemos el coeficiente de correlación, y cuando este coeficiente de correlación es 0 entre variables, pues las fórmulas se simplifican bastante, los pesos se vuelven constantes, etc. Pero de nuevo, pues todo aplica exactamente de la misma manera si existe correlación y esa correlación es conocida entre diferentes parámetros. Y finalmente el método de Monte Carlo, pues que de nuevo también aplica porque este método no hace digamos que ningún supuesto, simplemente lo que habría que cambiar es la forma como se muestrean esos parámetros y ya no muestrearlos independientemente, sino como una distribución conjunta. Bueno, luego ya entrando como un poquito más a los resultados del análisis de incertidumbre y de sensibilidad. Entonces, esto es para el modelo Coulomb. Entonces, acá vemos que de los 3 parámetros rheológicos disponibles, el que tiene mayor influencia en la métrica de desempeño, en este caso presentamos el coeficiente de Nash, pero esto pasa para todas las métricas, para las secciones transversales. Esto es una sola sección, esto es para X igual a 66 metros, pero de nuevo, esto es un comportamiento que se repite entre las diferentes secciones. Y acá nos damos cuenta que por mucho este parámetro es el más sensible, como mencioné antes, para representar verazmente esas series de tiempo. Sin embargo, como nos habíamos dado cuenta que los depósitos pueden ser muy distintos, aunque las series de tiempo se parezcan y las métricas en las series de tiempo sean muy similares, pues decidimos también evaluar una métrica asociada al alcance de estos flujos de detritos. Es básicamente como la distancia que recorre el flujo, digamos que normalizada, para evaluar los diferentes modelos. Para esta comparación, digamos que utilizamos como valor medido el promedio de las realizaciones que presentan Iverson y otros en su paper, pero como ya mencioné, pues hay una variabilidad bastante importante incluso en los experimentos. Acá podemos observar que el coeficiente de Manning y el ángulo de fricción, digamos que hay varias combinaciones que pueden otorgar valores satisfactorios de esa métrica de alcance. Entonces, cuando el coeficiente de Manning es muy bajo hacia esta región de la gráfica, el ángulo de fricción tiene que ser relativamente alto para obtener valores buenos de la métrica. Mientras que cuando el coeficiente de rugosidad es muy alto, el ángulo de fricción tiene que ser relativamente bajo para obtener valores buenos de la métrica. Obviamente,
digamos que como ya teníamos un valor óptimo del Manning que salió de las secciones transversales, pues eso nos fija un valor único de ángulo de fricción. Y aquí es donde pues utilizamos la información de los depósitos para la calibración y el análisis. Esto es lo mismo, pero para el modelo cuadrático es un poco más de lo mismo. El parámetro más relevante, perdón, para las series de tiempo es la rugosidad del lecho, en este caso representada por el coeficiente de Manning. Y en los otros dos parámetros que quedan, digamos, restantes en este modelo, que serían el ángulo no, sino el esfuerzo de fluencia y la viscosidad, pues vemos que aquí en esta gráfica de la derecha, de nuevo, cuando la viscosidad es muy alta, el esfuerzo de fluencia tiene que ser más pequeño para compensar ese efecto y viceversa, para obtener buenos valores de la métrica. Entonces, en este caso, en términos de la geometría del depósito. Sí, digamos que esos fueron como nuestras observaciones principales. Finalmente, ya en términos del análisis de incertidumbre, hay muchas cosas que uno puede hacer con este análisis. Nosotros, digamos que acotamos un poquito lo que hicimos. Entonces, en esta diapositiva presento, por ejemplo, mapas de los momentos de las variables de salida. En este caso simplemente es la profundidad máxima, pero se puede hacer lo mismo con velocidad o con el índice de intensidad o con la variable que se desee. Entonces tenemos el valor de la media en la primera columna, el valor de la desviación estándar de esa profundidad máxima en la segunda columna y el valor del coeficiente de variación, que es pues, desviación estándar sobre media, en la tercera columna, y estimado por los tres métodos propuestos. Entonces, en la primera fila está el método de primer orden segundo momento, en la segunda fila el método de estimación puntual y en la última fila el método de Monte Carlo. Entonces vemos que puede haber algunas diferencias significativas entre los diferentes métodos para estimar la incertidumbre de forma ya cuantitativa. Y bueno, digamos que algunas de estas diferencias o algunas de estas características entre las diferencias las vamos a mencionar un poquito en la discusión, entonces no voy a detenerme, simplemente para mostrar algunos tipos de análisis que son posibles. Otros tipos de análisis que se abre la puerta con este tipo de información es, por ejemplo, ver cómo varía la incertidumbre de las variables de salida en el tiempo. Entonces acá en la gráfica de la izquierda tenemos una serie de tiempo, en este caso de la velocidad máxima en un punto determinado, y la media está dada por esa curva azul que ustedes ven ahí, y luego estas distribuciones, digamos que muestran cuál es la incertidumbre. Esto está a escala, entonces realmente esa es como la distribución de la velocidad para ese momento en el tiempo, para ese punto. Entonces vemos que al principio de la simulación la incertidumbre es mucho más grande, representada en una curva mucho más abierta, y al final de la distribución, al final de la simulación, la incertidumbre disminuye bastante para esta región del espacio que es en el medio del canal. Sí. Y otro análisis posible es, aquí vemos como la distribución de probabilidad de las salidas, de los máximos. En este caso presento una distribución de probabilidad de la profundidad máxima en un punto del depósito. Pero pues de nuevo es posible. Esto nos permite evaluar, cuando lo hacemos con el método de Monte Carlo, algunos de los supuestos de los otros métodos, y pues también nos permite ver que también representan, digamos que también representan esos otros métodos la incertidumbre en esos puntos. Ya transicionando hacia la parte final de discusiones y conclusiones, entonces una primera cosa que nos pareció interesante es que la estructura matemática de los términos reológicos pues parece estar muy bien correlacionada con el desempeño de los modelos y con el comportamiento de los modelos ya en la práctica, digamos. Tenemos términos que tienen una influencia mucho más grande cuando la velocidad es alta, como es el caso de la rugosidad, por el hecho de que es proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces acá vemos esto. Entonces cuando la velocidad es alta, casi que ese término prima, y esta es una de las razones por las cuales las series de tiempo están tan controladas por el coeficiente de Manning. Digamos que adicionalmente,
Tenemos otros parámetros que cobran importancia a medida que la velocidad disminuye en magnitud y la profundidad aumenta. En este caso estamos hablando de la zona proximal del depósito, como es este segundo término del modelo de Coulomb, este que está acá, donde pues, la influencia aumenta en esa región. Y por ejemplo, en términos del modelo cuadrático, pues hay otros términos que son independientes de la velocidad, como el esfuerzo de fluencia, y otros términos que dependen de la velocidad, pero es proporcional solo a la velocidad y no a la velocidad al cuadrado. Entonces, digamos que este juego entre en qué etapa del flujo es más importante qué término es un poco lo que determina pues qué parámetros controlan qué cosa dentro del modelo. Y esa fue como una de las observaciones interesantes. Para seguir la discusión, nosotros observamos también que estos modelos bidimensionales promediados en profundidad todavía tienen algunos problemas para representar algunas de las dinámicas complejas de los flujos. Y en caso de que se requieran como cosas específicas para donde se necesite, digamos que una mejor representación de la zona distal de los depósitos en particular, pues vale la pena probar modelos como que vayan un poquito más allá, de pronto modelos multifase o modelos que incorporen, por ejemplo, ecuaciones adicionales para resolver la evolución temporal de la presión de poros o del arrastre de los modelos, que pues no es considerado en estos modelos sencillos. Y bueno, como ya lo mencioné, pues cada término de los modelos reológicos tiene una influencia, digamos, distintiva en los resultados de la simulación, y esto pues parece estar muy bien correlacionado con la estructura matemática de esos modelos reológicos. Como parte de la discusión, digamos que también notamos que de los tres métodos utilizados para cuantificar la incertidumbre, el que impone menos restricciones sobre las entradas es el método de Monte Carlo, en el que uno no tiene que saber nada a priori de la distribución de las salidas, ni si es simétrica, nada. Pues eso lo hace como preferible sobre los otros dos métodos. Sin embargo, pues en la práctica realmente hacer Monte Carlo es prohibitivo porque es demasiado costoso en términos de tiempo computacional. Y en esos casos, uno de los resultados de nuestro trabajo es que nuestros resultados indican que el método de estimación puntual debería preferirse, al menos en estos casos, sobre el método de primer orden segundo momento. Porque se parece, digamos que un poco más al método que es considerado más robusto, que es el método de Monte Carlo. Y pues tiene una mejor representación espacial con menos discontinuidades en el espacio. Otra de las conclusiones importantes, en particular como con miras a la aplicación, ya se me va a cumplir el tiempo, vamos a pasar un minutico, es que la propagación de incertidumbre en estos modelos puede ser muy significativa, dependiendo de los parámetros físicos de entrada. De los parámetros de entrada pueden tener coeficientes de variación entre el 30 y el 60%, dependiendo de qué parámetro en particular estamos hablando. Sin embargo, las salidas del modelo, por ejemplo, para el modelo Coulomb pueden tener coeficientes de variación que superan el 75% en términos de profundidades e incluso el 100% en términos de las velocidades. Los resultados son similares para el modelo cuadrático, aunque por el hecho de que tiene más parámetros, probablemente propaga incluso un poco más la incertidumbre. Entonces la incertidumbre es incluso un poco más alta, alcanzando el 80% de coeficiente de variación para las profundidades y más de un 100% para las velocidades. Digamos que estos resultados ponen de manifiesto pues, la importancia de la propagación de incertidumbre a través de estos modelos, casi que doblando el coeficiente de variación entre las variables de entrada y las variables de salida en algunos casos. Y pues a pesar de que es importante esta propagación de incertidumbre, pues de nuevo es un análisis que no es tan común y que no hacemos comúnmente en la práctica. Entonces de nuevo, como se llamaba la atención. Y con esta termino, básicamente quería terminar un poco como hablando de algunas contribuciones que se hicieron. Entonces discutimos la influencia de cada uno de los términos reológicos considerando su estructura matemática y pues digamos que
mostramos una explicación intuitiva para algunos de esos parámetros que observamos durante las simulaciones. Adicionalmente demostramos que estos modelos bidimensionales en algunos casos se quedan un poquito cortos, especialmente para representar ciertos aspectos de la geometría de los depósitos y en particular aún más hacia la zona distal de los depósitos. Vemos que la representación de la región proximal del depósito no está tan mal, pero pues a medida que uno se aleja hacia la zona más distal empieza a haber más problemas. Y finalmente, pues ofrecemos como algunos pasos pequeños hacia el mejor entendimiento de la incertidumbre en estos modelos de flujos de detritos. Y pues digamos que un poco en contexto cuáles son las capacidades y de qué orden es la incertidumbre y la propagación de incertidumbre en los modelos. Y bueno, digamos que aquí concluyo la presentación. Pasé